Saludos, saludos. Vamos a continuar con nuestra lectura del profeta Ezequiel. En los capítulos anteriores recordemos que Ezequiel se encuentra en el exilio en Babilonia. Él fue parte de ese primer grupo que fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Pero en Jerusalén todavía quedó gente, todavía había un rey que fue colocado por los babilonios como un rey vasallo. Es decir, se le permitía a Judá que siguiera teniendo a su figura política, que siguiera teniendo a su líder, pero eso sí, ese líder tenía que estar bajo la cobertura, bajo el dominio, bajo el sometimiento de Babilonia. Entonces ese grupo que quedó en Jerusalén estaban confiados de que ellos habían logrado sobrevivir, de que los malos fueron esos que llegaron a ser exiliados en ese primer grupo. En los capítulos anteriores vimos entonces cómo el Señor le ha venido dando una serie de mensajes a Ezequiel para que él anuncie que Jerusalén, la que todavía está ahí con población, va a ser entregada a los enemigos y va a ser dejada en ruinas, que va a ser quemada y que va a ser despojada si no se arrepienten. En los capítulos de hoy vamos a ver que se va a describir con mucho más detalle por qué es que va a venir ese juicio. Anteriormente nada más hemos venido diciendo Jerusalén será juzgada, pero en estos capítulos de hoy vamos a ver el meollo, el detalle, por qué es que va a ser juzgada. Y lo más interesante es que representa los mismos tipos de pecados y maldades que hemos visto reconocidas por otros profetas anteriormente. Es decir, en Jerusalén siguen cometiendo abominación, que es una frase utilizada para referirse a la adoración de los ídolos. Ellos también siguen confiando en la protección política que le pueden dar otras naciones cercanas, también la protección militar que le pueden dar esas alianzas con esas otras naciones, en lugar de refugiarse en Dios como su refugio, como su protector. Por eso es que en Ezequiel capítulo 16 vamos a encontrar una joya de una parábola, de una descripción. Es un capítulo de leerlo con mucha atención porque una vez más Jerusalén como ciudad va a ser representada mediante la figura de una mujer. Esto ya lo hemos visto anteriormente tanto en Ezequiel como en otros profetas, que las ciudades son representadas como una mujer. Pero aquí se le da como todo el recorrido histórico desde que esa mujer es una niña recién nacida. Y por eso le comienza el capítulo 16 diciendo: Jerusalén, recuerda que tú naciste siendo cananea. Y esto fue así. Si recordamos la historia bíblica, recordemos que ya toda esta región existía. Y era una región dominada por los cananeos y por los amorreos. Y no fue sino hasta cuando David conquista Jerusalén y la vuelve la capital de su reino. Entonces Dios aquí les recuerda y les dicen: Jerusalén, tú de nacimiento eras cananea, pero siendo una niña recién nacida fuiste abandonada. Nadie se apiadó de ti. Pero Dios sí te vio, Dios se apiadó de ti y Dios te protegió y te permitió vivir y te permitió crecer hasta convertirte en una mujer. Pero no solo eso, sino que el Señor cubrió tu desnudez. Esto de cubrir la desnudez, recordemos que no solamente se refiere a una representación de ropa física, sino que se refiere a otorgar protección, otorgar honor. Así es que el Señor cubre la desnudez de Jerusalén, que como ya hemos dicho está personificada como una mujer, pero no solamente cubre su desnudez, la embellece, la emperfuma, le da joyas y se casa con ella. Y al casarse con ella establece un pacto.
Aquí el pacto no es visto como una relación judicial, una relación legal, sino es un pacto de fidelidad. Yo te he permitido vivir, yo te he alimentado, yo te he dado riquezas, ahora sé fiel a este pacto. Pero lo que se indica en este capítulo es que cuando Jerusalén se vio enriquecida, cuando se vio fuerte, cuando se vio bella como si fuera una reina, lo que hizo fue prostituirse. Y esta figura de la prostitución, o en algunas traducciones dice la fornicación, no se refiere a un tema de una condena directa a las mujeres o a las prostitutas, sino es tomar esto como una representación alegórica. Aquí lo que está queriendo decir es que así como una prostituta se entregaba por dinero, Jerusalén en su infidelidad también se ha entregado a cambio de buscar protección de otras naciones. Y no solamente dice que se ha entregado a cambio de, sino que incluso la acusa de que, a diferencia de cualquier otra prostituta, Jerusalén le ha pagado a sus amantes. Y esto también es una relación alegórica con lo que ya hemos visto anteriormente, de que Jerusalén pagaba un impuesto, un tributo a las naciones que le daban protección política y protección económica. Pero entonces, además de eso, de que se ha prostituido buscando otras naciones que la protejan, también se ha prostituido ofreciendo culto y adoración idolátrica a los dioses de las naciones vecinas. Jerusalén ha fornicado, como ya lo dijimos metafóricamente, eso significa se ha entregado o al servicio o a la adoración junto con Egipto, junto con Asiria, junto con Babilonia y otras naciones vecinas. Y Dios le dice, tú has preferido buscar a los extraños antes que a tu marido. Todas estas expresiones metafóricas vuelven a aludir a esta historia de infidelidad que ha expresado este pueblo. Israel ha preferido ídolos, ha preferido el poder político y militar antes que refugiarse en el Señor. Entonces, en los capítulos anteriores vimos a Ezequiel anunciando que Jerusalén va a ser consumida, que va a ser despojada, pero aquí se nos explican los motivos. Jerusalén será entregada a que esos mismos amantes la despojen, la dejen en ruinas. Incluso dice que Samaria, y recordemos que Samaria era la capital del reino del norte, incluso Samaria puede ser restaurada antes que Jerusalén, porque Samaria, que era considerada la hermana del norte, la hermana mala, la que se prostituyó también con los ídolos, la que cometió todo tipo de abominaciones, pues aquí el Señor le dice a Jerusalén, pues tú eres peor que tu hermana del norte, incluso eres peor que Samaria, que también la usa como un punto de referencia de comparación. Pero el capítulo cierra con una nota de misericordia de parte de Dios, porque aunque Jerusalén ha despreciado el pacto, Dios no ha olvidado ese pacto. Y por eso, aunque Jerusalén será castigada, no será totalmente destruida. En Ezequiel capítulo 17 aparece una parábola. Ezequiel recibe este mensaje en parábola para después contárselo al pueblo. Y la parábola es sobre un águila que llega a la cumbre de un árbol, de ahí toma una semilla y lleva y la planta en otra tierra. Ahí esa semilla crecería y surgiría como una vid, es decir, como un viñedo. Y después va a llegar otra águila todavía más grande, y entonces esta vid crecería pero en dirección de esa otra águila, porque esa otra águila le ofrecía mejores aguas, mejor crecimiento. Y toda esta parábola es interpretada como si esa primera águila fuera Nabucodonosor, que se llevaría la semilla, es decir, que se llevaría al rey junto con su corte hacia el exilio en Babilonia.
Esa sería la otra tierra donde esa semilla es plantada. Y quedaría entonces un rey vasallo, un rey impuesto en Jerusalén, quien se rebelaría pidiendo ayuda a otra águila, la siguiente que llegó, que representaría a Egipto. Pero el Señor le dice a este pueblo que esos planes no servirán de nada, que Egipto no podrá ayudarlos y que Jerusalén volverá a ser exiliada a Babilonia, comenzando por su rey, que es una referencia posiblemente al rey Sedequías. En Ezequiel capítulo 18 vamos a encontrar uno de los capítulos más famosos de este libro de Ezequiel, y es un capítulo que nos permite tener una comprensión de algo que hemos venido viendo en el Antiguo Testamento desde el libro de Deuteronomio, donde hemos visto que se menciona el tema de la relación entre el pecado de una persona, si puede o no representar culpa y castigo hacia una siguiente generación. Y parece ser que eso era lo que se había convertido en un dicho popular en medio de los israelitas, tanto los que quedaron en Jerusalén como también los que han sido exiliados a Babilonia. Y el dicho más o menos dice así: nuestros padres se comieron las uvas agrias, pero a nosotros los hijos es a los que nos duelen los dientes. Es decir, es algo así como decir, nuestros papás fueron los que hicieron la torta y nosotros somos los que nos duele el estómago. ¿Okay? Eso como para entendernos en términos coloquiales latinoamericanos de nuestra época. Fueron nuestros papás los que se comieron toda la comida, pero a nosotros es a los que nos da indigestión. Y esta era una frase para hacer una alusión de que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la maldad de nuestros padres. Y era como una forma de lavarse las manos, una forma de decir, nosotros somos inocentes, los malos fueron nuestros antepasados. Este dicho entonces refleja la percepción de injusticia que tenían estos israelitas que fueron exiliados a Babilonia. Ellos consideraban que en su presente ellos estaban pagando el mal que habían cometido sus padres, y eso era una forma de evadir, reconocer su propia maldad, pero también era una forma de representar a Dios como si se estuviera equivocando, como si fuera injusto a la hora de aplicar sus castigos. Por eso Dios le dice a Ezequiel que ese dicho debe dejar de mencionarse, porque en realidad todo el que peca es el que muere. Es otra forma de decir, cada persona es responsable de su propia conducta. No se anden excusando en decir que lo que nos pasa es por motivo de nuestros padres. No, lo que está pasando, el castigo que han recibido esos primeros exiliados y lo que recibirá el segundo grupo de exiliados no es por generaciones anteriores, es porque ustedes han mantenido la maldad de sus generaciones anteriores e incluso han aumentado las abominaciones. Usa aquí entonces el Señor una ejemplificación, una ilustración con Ezequiel, y le pone el ejemplo de un padre. Un padre lleno de virtudes, lleno de justicia, que practica los mandamientos del Señor, que es justo en todas sus relaciones, que protege al débil, al pobre, que no saca beneficio de ellos. Es decir, una persona llena de virtudes. Pero ese padre bueno tiene un hijo malo, un hijo violento, un hijo homicida, un hijo idólatra. Entonces ese padre será preservado, pero el hijo será condenado. Y solo ese mal hijo va a ser el responsable por su condena. No tiene nada que ver lo que hizo el padre. Ahora, ¿qué pasaría si ese mal hijo, el que va a recibir condenación, también a su vez fuera un padre con un hijo? Y ese hijo ve el mal ejemplo de su padre, pero decide no imitarlo, sino más bien imitar el buen ejemplo de su abuelo. Si ese tercer hijo es así, él no morirá por la maldad de su padre, sino que vivirá. Se reitera entonces el principio
de que el que peca es el que muere. Los hijos no cargarán con las culpas del padre. Si el malvado se arrepiente, claro que será perdonado y podrá vivir, porque Dios no se complace en la muerte del malvado, sino que desea que abandone su mala conducta. Tampoco el justo debe de desviarse y comenzar a cometer abominaciones e injusticias, sino que más bien, si se aparta del camino, incluso él podría morir por su infidelidad. El capítulo termina con una declaración de la misericordia de Dios, donde Él manda decirle a este pueblo: conviértanse para que puedan vivir. Ezequiel capítulo 19 nos presenta un canto de lamento. En algunas versiones dice una endecha. Eso lo que significa es eso, una lamentación, un canto fúnebre por la caída del rey de Jerusalén, que ha terminado encarcelado en Babilonia. Claro, esto se presenta bajo una estructura poética que utiliza la figura de una leona, que utiliza la figura de una vid, como representaciones de la fortaleza inicial que tenía Jerusalén hasta ahora, que ha sido atacada por sus enemigos, mientras que los cachorros representan a estos reyes que han sido vencidos y exiliados. Nos quedamos con esta idea: Dios es justo aun cuando juzga, pero también es misericordioso al llamar al arrepentimiento. Una sección de Jeremías muy contundente, nos llama a la reflexión, y mañana vamos a seguir con el profeta Ezequiel, y vamos a ver qué va a pasar con Jerusalén, que como ya vimos en Jeremías va a ser atacada por los babilonios. Pero vamos a ver mañana cuál es la perspectiva desde el punto de vista de Ezequiel. Nos vemos.